Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a revisar cómo poder guardar información en archivos de texto plano mediante el uso del lenguaje de programación de Java. Bien, entonces aquí podemos ver en nuestra clase, vamos a tomar como ejemplo a la clase paciente, una clase que tiene como atributos cédula, nombres, apellidos, edad, peso y altura. Entonces, para poder grabar información en archivos de texto plano, Java nos ofrece unas clases que nos permiten escribir en archivos. Entonces vamos a tomar un ejemplo de un comportamiento a implementar en el cual va a guardar los atributos del objeto en un archivo de texto plano. Este comportamiento va a ser un comportamiento de instancia como ejemplo, y lo que va a hacer es guardar la información de la instancia en un archivo de texto plano. Entonces, este método de aquí no va a retornar nada y le vamos a llamar SaveFile. Este método de aquí puede recibir el nombre del archivo para que quien lo invoque indique el nombre del archivo en donde va a guardar la información. El nombre del archivo pues es un string, una cadena de caracteres. Bien, entonces para poder guardar información en el archivo hay que abrir un archivo, al igual que se lo hace en el lenguaje de programación de Python. Y para ello hay que utilizar unas clases especializadas de Java para poder abrir archivos. Sin embargo, también como buena práctica, cada vez que se lee un archivo hay que cerrarlo, o cada vez que se escribe hay que cerrarlo. Entonces, en Python también existe un keyword que se llama with, que ya permitía abrir el archivo y automáticamente lo cerraba. Bueno, en Java también existe ese keyword, que es una funcionalidad que lo vamos a estudiar a detalle en el segundo parcial, pero esta forma de abrirlo ya automáticamente también ya lo cierra el archivo una vez que se termina de escribir en el archivo. Entonces la idea de utilizar este keyword es evitar que ustedes al momento de utilizar estas clases se olviden de cerrar el archivo. Entonces la forma en que voy a explicar aquí ya hace el cierre del archivo al final de la escritura del archivo. Entonces la forma de hacer eso es utilizando un bloque try. ¿Sí? Y dentro del bloque try utilizamos los paréntesis como que fuéramos a dar un argumento a una función. Try no es una función, es un keyword dentro de Java, pero se lo puede utilizar con argumentos. O sea, esta forma de utilizar el try es try con argumentos. Dentro de ese paréntesis es donde vamos a proceder a inicializar el objeto de la clase que nos va a permitir abrir el archivo. En este caso, como vamos a escribir en un archivo, la clase a utilizar es SpringWriter. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es inicializar un objeto PrintWriter. Lo vamos a hacer con new PrintWriter. Nótese que lo estamos haciendo todo dentro del argumento del try. Y PrintWriter puede recibir el nombre del archivo. Sin embargo, lo vamos a abrir con otras clases que son cápsulas. Podríamos verlo como cápsulas, que lo que van a hacer es permitir agregar funcionalidad sobre el archivo, porque como ustedes ya conocen, desde fundamentos, los archivos se pueden abrir en modo W, modo escritura o modo A, modo append. En este caso lo que hace es agregar líneas al archivo. Entonces aquí voy a explicar cómo serían los dos modos de abrirlo. Para ello vamos a ayudarnos de otra clase. Esa otra clase es un file output string. Entonces aquí el PrintWriter, lo que vamos a enviarle es un objeto de tipo file output string. Entonces ponemos new file output string y esta clase de aquí nos permite abrir el archivo en modo W o en modo append. Entonces esto de aquí vamos a utilizar el constructor, este es el constructor de file output string. Lo que estamos enviándole a PrintWriter es una instancia de file output string. A su vez, file output string
ya puede recibir el nombre del archivo, pero no se lo podemos dar directamente al nombre del archivo. File output string necesita que le enviemos un objeto de tipo file. Un objeto de tipo file es simplemente una cápsula, una instancia que referencia a dónde está el archivo. Entonces aquí lo que hacemos es decir new file, o sea, lo que estamos haciendo aquí es prácticamente enviar cápsulas de cápsulas a estos constructores. Por ejemplo, PrintWriter lo que está recibiendo es un objeto FileOutPutString y el constructor de FileOutPutString lo que está recibiendo es un objeto de tipo file. Entonces, este objeto de tipo file ya le podemos enviar el nombre del archivo, non-file. Bien, el bloque try lo vamos a abrir con llaves porque dentro de estas llaves de aquí es donde vamos a programar nuestra escritura del archivo. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer aquí, lo que nos está saliendo aquí el error es que no hemos importado estas clases. File también deberíamos importarla, pero ya en mi clase creo que está importada, sí, efectivamente. File está dentro del paquete Java IO, ¿sí? De input-output, dentro del paquete de input-output. Y lo que nos restaría es importar PrintWriter y FileOutPutString. Entonces vamos a importar FileOutPutString, lo vamos a importar PrintWriter. ¿Ok? Bien. Entonces, el error que tenemos aquí, que nos está apareciendo, es que en este caso, cuando nos está advirtiendo aquí el lenguaje, un error de compilación que va a ocurrir, es que cuando abramos el archivo, esto podría dar un error. ¿Por qué? Porque el archivo puede ser que no exista. Entonces, lo que nos dice aquí es que podría dar un error de tipo archivo no encontrado. Ya, entonces aquí tenemos que utilizar una keyword que nos va a ayudar a capturar el error para que nuestro programa no se detenga ante ese error. Y eso de ahí es el complemento del bloque try, que es el bloque catch. Entonces el catch nos va a permitir capturar el error en nuestro programa, que nuestro programa no se detenga. Y por ahora esto de aquí, este bloque try catch, se lo estudia a más detalle en el segundo parcial. Por ahora lo vamos a hacer nomás así. Vamos a declarar un objeto de sección E y en el bloque catch lo único que vamos a hacer es imprimir por pantalla el mensaje de esa sección. Este objeto E tiene un método que se llama getMessage y esto nos va a dar, simplemente lo que va a hacer es que cuando ocurra el error, si es que no encuentra el archivo, lo que va a hacer es en este caso imprimir por pantalla el error. ¿Ok? Entonces esto es lo que hace el bloque catch. En el bloque catch se pone lo que quieres hacer, las instrucciones que quieres que se ejecuten cuando ocurra el error. Entonces por ahora simplemente lo que vamos a hacer es presentar por pantalla el error, ¿sí? En el caso de que ocurra, y ya este bloque try catch pues se lo estudia a mayor detalle en el segundo parcial. Muy bien, entonces con esto, con este bloque try y catch, tal cual como lo hemos colocado aquí, ya podemos nosotros escribir en nuestro archivo. Antes que nada, también la forma en que inicializamos PrintWriter es esta. Estamos inicializando una instancia de PrintWriter y aquí el PrintWriter está inicializado en modo W. Está inicializado en modo W. Ya, entonces primero vamos a ver el modo W, tal cual como lo hemos hecho aquí, creando un objeto PrintWriter. Dentro del PrintWriter enviamos un file output string y dentro del constructor de file output string enviamos un file. Entonces, la forma como lo hemos inicializado está en modo W. Ahora, dentro del bloque try es donde nosotros vamos a hacer la escritura de lo que queremos escribir en el archivo. O sea, esto que hemos hecho aquí en esta línea es solamente abrir el archivo. Nada más. Lo que hemos hecho ahí es abrir el archivo y ahora dentro del bloque try lo que vamos a hacer es lo que queremos escribir en el archivo. Entonces, aquí PrintWriter nos ofrece comportamientos muy similares a como si yo estuviera imprimiendo en pantalla. La diferencia es que ahora voy a imprimir información en un archivo.
Entonces, PrintWriter me ofrece, dentro de los comportamientos más importantes, es print y println. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar println. Y como pueden ver, println puede recibir pues los tipos de datos primitivos e inclusive un objeto string. La forma más común de utilizarlo es enviándole un string a PrintWriter, ¿no? Entonces aquí puedo usar varios println. Recuerden que println lo que haría es imprimir una línea del archivo con un salto de línea. Por eso es ln, con un salto de línea. Entonces, si uso print nada más, no, o sea, no habría el salto de línea, simplemente lo que haría es escribir el archivo sin salto de línea. Entonces aquí println utilizarlo cuando voy a escribir una línea completa en el archivo. Y al final imprimirá un salto de línea. Bien, entonces aquí en el println lo que vamos a hacer es poner la información de nuestro paciente. Entonces vamos a poner el nombre concatenado con los apellidos. Bueno, vamos a darle un poquito de formato. Vamos a utilizar el pipe como un separador para que nuestro archivo, cada campo de información, esté separado por el pipe. Entonces vamos a utilizar ese separador. Entonces aquí tenemos los apellidos. Vamos a poner todos los atributos, la cédula, con el pipe. La edad, la altura y el peso. Recordad que un string se puede concatenar tranquilamente con otros strings y con datos primitivos, y esos datos primitivos pues ya se van a transformar implícitamente en string. Ya, entonces ahí tenemos los nombres, los apellidos, la cédula, la edad, la altura y el peso, toda esa información separada por un pipe. Bien, entonces ahora vamos a probar este método, guardamos, vamos a probar este comportamiento, vamos a crear aquí en el main un paciente, P, y un paciente, vamos a darle nombres, apellidos, cédula, edad, peso y altura, lo que pide el constructor, ¿no? Bien, hay que corregir, aquí había escrito 2 veces mayúscula, muy bien, ya está ahí, tenemos paciente P. Y ahora entonces llamaríamos a ese comportamiento de instancia que es SaveFile, ojo que no retorna nada, porque lo que va a hacer es escribir en un archivo, y aquí hay que darle el nombre del archivo. Entonces yo le voy a llamar a este archivo pacientes.txt. El nombre del archivo es un string, y las clases que utilizamos como PrintWriter, File, Output String y File se van a encargar de abrir el archivo. Bien, entonces nótese algo. Todavía no voy a ejecutar mi código. Si yo voy a la raíz del proyecto, vamos a ver cómo está la carpeta de nuestro proyecto. Lo puedo hacer por el explorador o lo puedo hacer por la vista de files. Entonces aquí está la vista de file, así es como está estructurado mi proyecto. Esta es la raíz del proyecto. Aquí está la carpeta Hello World y lo que está dentro de la carpeta Hello World. Aquí tenemos el POM, el SRC, el tag, el naming actions. Y aquí, en la raíz del proyecto, esto es lo que se conoce como la raíz del proyecto. Esta es la carpeta de nuestro proyecto y la raíz del proyecto. Aquí se va a crear nuestro archivo, ¿sí? Aquí en la raíz del proyecto, o sea, la carpeta, dentro de la carpeta Hello World. Aquí se va a crear nuestro archivo. Lo vamos a ejecutar a nuestro programa. Si tuviéramos un error, nos aparecería aquí por pantalla, porque el catch lo que haría es atrapar ese error y presentar la información del error. En este caso no hemos tenido nada como error aquí en pantalla.
Entonces vamos de nuevo a la vista de archivos y puede notarse aquí que en la vista de archivos se ha creado el archivo paciente.txt. En la vista de proyecto no vamos a ver el archivo. Aquí en la vista de proyecto, esta es la vista del proyecto, donde podemos ver los puntos Java, donde podemos ver el POM, etcétera, pero en vista de proyecto aquí no va a aparecer el archivo. Entonces, mucho ojo. Si queremos ver el archivo, tenemos que irnos a la vista de archivos. Entonces, en caso de que esté oculta la vista de archivo, acá en su panel izquierdo se van a la parte de Windows, Files. Esta es la vista de archivo. Y en la vista de archivo, pues podemos ver que como que estuviéramos viendo el explorador de Windows, aquí mismo en NetBeans, podemos ver que sí nos ha creado el archivo pacientes.txt. Lo abrimos y ahí está la información. Le había puesto nombre, apellido, cédula. Creo que el formato no está en el mismo orden. Déjenme ver acá. En paciente. Sí, sí está. Lo que pasa es que en el constructor, tal vez la información... Correcto, la información en el constructor primero recibe cédula, nombres y apellidos. Yo le estoy enviando la información mal en el main. Entonces lo corregimos. Primero es cédula. Aquí en el constructor, nombres, apellidos. Vamos a ver que estemos en concordancia con el orden del constructor, lo que pide. Edad, peso y altura. Edad, peso y altura. Muy bien. Mandamos a ejecutar y nuestro archivo debe actualizarse. ¿Por qué debe actualizarse? Porque tal cual como lo estamos ahorita definiendo la clase, está en modo W. Entonces en modo W, si el archivo existe, borra la información y escribe lo nuevo. Va a volver a escribir la información aquí del paciente. Ya, entonces ahora sí. Tenemos a Eduardo Cruz, la cédula y la información. Muy bien. Ahora, si nosotros queremos que cada vez que nosotros mandemos a guardar con save file un paciente, si queremos que esa información se almacene en cada línea del archivo, entonces tendríamos que utilizar el modo A, el modo de append, al abrir nuestro archivo. Entonces, el modo append aquí simplemente es enviar un argumento adicional al file output string. Ese argumento adicional que le vamos a enviar al file output string, mucho ojo aquí, este es lo que recibe el constructor de file output string, le estamos enviando un file. Aquí, después de enviarle el file, podemos enviarle un argumento adicional, porque ese constructor de file output string está sobrecargado. Entonces quiere decir que tiene el constructor de file output string que recibe nada más un file. Tenemos el file output string que recibe un file y un argumento adicional. Ese argumento adicional es un boolean, en donde si nosotros le decimos true, ¿verdad? El file output string lo que va a hacer es abrirse en modo append. Es decir, va a abrir el archivo, pero lo va a abrir en modo de agregación. No va a eliminar la información que ya está, sino que más bien cada vez que se invoque a este comportamiento, lo que va a hacer es agregar información al archivo. No va a estar en modo W. Entonces, este argumento adicional que enviamos al constructor de file output string, que es un boolean, decirle true, lo estamos haciendo ahí en modo append. ¿Ya? Entonces ahí en modo append, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cada vez que yo ejecute este código, como ahora el archivo se está abriendo en modo append, lo que va a hacer es agregar líneas a mi archivo. Entonces si lo vuelvo a ejecutar este código, ya como no está en modo W, no borra y vuelve a escribir, sino que lo que va a hacer es ahora agregar esta línea de código. Entonces miren, estas líneas en el archivo, perdón. Entonces aquí, miren que ahora ya tengo 2 Eduardo Cruz, y si vuelvo a ejecutar mi código, otra vez, se va a agregar otra vez una línea. Entonces, enviándole ese argumento adicional de true al constructor de file output string,
lo que estamos haciendo es abrir nuestro archivo en modo A. Entonces aquí, como podemos ver, ¿sí? Lo volví a ejecutar mi programa, se vuelve a crear otra línea. ¿Ya? Entonces ahora también veamos como otro ejemplo. Eso es simplemente escribiendo la información de la instancia en el archivo. Pero podríamos también necesitar, a partir de una lista de objetos de tipo paciente, poder almacenar toda esa información, dentro del archivo. Entonces podríamos hacer aquí un método estático. ¿Por qué estático? Porque no voy a utilizar para nada los atributos de la instancia. Entonces aquí le vamos a llamar a este save file. Puedo sobrecargarlo porque ya voy a recibir argumentos diferentes. Y aquí lo que voy a recibir, vamos a hacerlo estático. Vamos a recibir una lista de pacientes. Ya, entonces la idea sería que yo aquí reciba una lista de pacientes y a todos esos pacientes su información es la que yo voy a guardar en el archivo. Ya, entonces vamos a importar ArrayList, aquí no lo tenemos importado. Muy bien. Entonces la mecánica sería la misma. Utilizar este try y este catch para poder abrir el archivo. O vamos a copiar. Bueno, también voy a recibir el nombre del archivo donde voy a guardar esta información. Non-file. ¿Ya? Pero ahora aquí no vamos a guardar los atributos de la instancia porque es un método estático, sino que lo que vamos a guardar es la información de todos los pacientes que están en esta lista. Entonces para ello, como repito, lo que yo quiero escribir en el archivo lo hago dentro del bloque try. Entonces vamos a recorrer la lista, porque la lista es de pacientes, y como voy a consultar nada más los objetos de esa lista, no voy a modificar el tamaño de la lista, entonces vamos a utilizar un for enhancement. Entonces aquí vamos a recorrer cada paciente de la lista de pacientes. Y aquí, por cada paciente, eso es lo que dice este for, por cada paciente, vamos a guardar esa información de cada paciente del archivo con printwriter println. Aquí en vez de this sería p, cambiamos todo p. Cambiamos por p. Bueno, tengo solo una línea en el for, así que las llaves no son aquí indispensables. Puedo reducir código. Muy bien. Entonces, miren ahora, recibo una lista de pacientes, un nombre de archivo. Vamos a abrir el archivo con printwriter y lo estoy abriendo en modo A, en modo append, enviándole un argumento adicional al file output string, en modo append, con ese boolean true. Y estamos recorriendo cada paciente. Entonces, probemos este comportamiento. Vamos al main. Vamos a crear dos pacientes. Vamos a poner esos dos pacientes en una lista. ArrayList, diamante, paréntesis, constructor, default. Una lista vacía y hacemos pacientes add P1 add P2. Muy bien. Entonces ahí tenemos aquí una lista de pacientes
Entonces, para probar el método estático que acabo de hacer, como es un método estático, lo invocamos con el nombre de la clase, paciente.saveFile, y aquí está lo que recibe. Recibe una lista de pacientes, entonces ahí le enviamos la lista de pacientes y el nombre del archivo que le hemos puesto, pacientes.txt. Recordar también que cuando yo abro un archivo en modo W o en modo A, si el archivo no existe, se crea. Eso ya lo vimos también, que cuando ejecuté mi programa por primera vez, el archivo se creó. Así sea que lo ejecute en modo W o en modo A, lo abra el archivo en modo W o en modo A, el archivo si no existe se va a crear. Muy bien. Entonces aquí vamos a guardar esta información. Ojo que está ahorita en modo A, entonces se va a agregar esos dos pacientes al final de nuestro archivo. Lo ejecutamos. Y ahí están, agregados esos dos pacientes. Si nosotros queremos que la información que está en la lista, ¿verdad? Guarde toda esa información en el archivo y lo que anteriormente tenía el archivo se elimine, entonces lo que deberíamos hacer es abrirla en modo W, si queremos, y entonces en modo W sería quitar este argumento adicional que estamos enviando en el constructor del file output_string, quitar ese true, y entonces ahora, cada vez que invoque este comportamiento, la información que guarde de esta lista en el archivo va a hacer que borre el archivo lo que tenía y solamente guarde la información de la lista. Entonces, miren, ahora voy a ejecutar de nuevo mi main. Entonces, acuérdense que ya habían algunos pacientes antes en mi archivo. Ahora, como he cambiado este comportamiento y ahora lo he puesto en modo W, lo que va a ocurrir es que va a borrar la información que tenía y se van a guardar estos dos pacientes nada más en mi archivo. Vámonos a la vista de archivos y ahí está mi archivo. Solamente va a guardar esos dos pacientes. Bueno, entonces estas serían las dos formas de poder abrir un archivo en modo W, en modo A. Tenemos que hacerlo con try. Y el cache es simplemente en caso de que ocurra un error, capturar ese error e imprimirlo por pantalla, que es lo que estamos haciendo. Y la clase que estamos utilizando es PrintWriter. Hay algunas otras clases en Java que permiten guardar un archivo, pero PrintWriter es una de las más fáciles, al menos para el primer parcial, utilizarlas. Y simplemente le damos el nombre del archivo encapsulado en un objeto file, encapsulado en un objeto file output_string. Eso es lo que recibe el constructor de PrintWriter. Y ya para escribir nada más el archivo usamos print o println. Println agrega un salto de línea al archivo. Si solo usamos print, no agrega salto de línea y entonces todo se escribiría conjuntamente. Bien, ahora vamos a revisar cómo poder leer archivos desde nuestro programa en Java. Entonces vamos a poner un ejemplo aquí en la clase paciente. En la clase paciente vamos a crear un método estático porque no vamos a leer información del DIS, de sus atributos, sino que vamos a leer información desde un archivo. Entonces, por lo tanto, no vamos a requerir para nada los atributos del DIS y este método es estático. Bueno, además, este método que vamos a implementar aquí va a devolver una lista de todos los pacientes que están en este archivo pacientes. Vamos a tomar aquí como ejemplo la clase paciente. Entonces va a devolver la lista paciente, una lista de pacientes, a partir de la información que se encuentra en el archivo. Entonces a este método le vamos a llamar readFile. Y lo que vamos a recibir como argumentos es el nombre del archivo donde se encuentra la información, non-file. Bien, entonces para leer el archivo también vamos a usar un bloque try-catch. Entonces vamos a usar en el bloque try y dentro de los argumentos del try, aquí
vamos a utilizar una clase que nos va a permitir abrir el archivo y leer la información del archivo. Esa clase de ahí va a ser la clase Scanner, la misma clase que utilizamos para leer por teclado. Vamos a utilizar ahora para leer esa información de un archivo. Scanner tiene esa capacidad de poder leer datos por teclado o poder leer datos desde un archivo. Entonces vamos a utilizar Scanner. ¿Sí? Vamos a utilizarlo aquí dentro de los argumentos del try y vamos a inicializar un objeto Scanner. Bueno, aquí está la diferencia. Cuando vamos a leer información de un archivo, no vamos a enviar como argumentos al constructor el system-in, que es la entrada estándar, sería el teclado, sino que aquí lo que vamos a enviar como argumento dentro del constructor de Scanner es un objeto de tipo archivo. Entonces hacemos un new file, este es un objeto de tipo archivo, y dentro del new file, el objeto que estamos creando de tipo file, a ese le vamos a enviar el nombre del archivo. El string donde tenemos el nombre del archivo. Nótese que este objeto file siempre es la cápsula del archivo. O sea, cuando nosotros siempre vamos a trabajar con archivos, vamos a trabajar con este objeto file. Este objeto file se va a encargar de abrir el archivo. Y eso es lo que estamos enviando aquí al escáner. O sea, ya el escáner en conjunto con este objeto file es lo que va a permitir abrir el archivo. Muy bien. Entonces, nada más tenemos que especificar aquí. Lo que vamos a hacer es ahora, bueno, el escáner ya lo tenemos importado aquí en esta clase, así que no es necesario ahorita importarla, pero en tal caso a ustedes les aparecería un mensaje para importarlo. Y ahora, de igual manera, el bloque try lo tenemos que poner en conjunto con un bloque catch, y este bloque catch lo que nos va a permitir es capturar el error. ¿Y cuál error se puede generar aquí? Es el error de que no se puede encontrar el archivo, o sea, un file not found exception. O vamos a leer un archivo, es muy probable que este error se ocurra, ya que para poder leer un archivo, el archivo tiene que existir. A diferencia cuando vamos a escribir un archivo, el archivo se crea si es que no existe. Mientras que ahora, si vamos a leer, el archivo debe existir, porque si el archivo no existe, nos va a generar un error, y eso nos va a derivar al bloque catch, donde se va a presentar el mensaje de error. Muy bien, entonces esta es la forma en cómo vamos a abrir un archivo. Sin embargo, nuestro comportamiento que estamos creando aquí lo que va a retornar es una lista con la información de los pacientes que están en ese archivo. Entonces vamos a crear esa lista, array list, paciente, pacientes, le vamos a llamar a esta lista, new, la vamos a crear vacía, la vamos a ir llenando con la información que está en el archivo. Y luego de haber hecho la lectura con el bloque try catch, ahí retornamos nuestra lista de pacientes. Si llegase a ocurrir un error de que el archivo no existe, nos va a presentar por pantalla el mensaje de error por el catch, y luego va a retornarnos la lista vacía, si es que no pudo abrir el archivo porque no existe el archivo. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo leer. Los archivos también en Java, al igual que en otros lenguajes de programación, se deben leer línea a línea, línea por línea. Entonces Scanner sí nos da esa facilidad. La forma de utilizar el escáner para leer líneas de un archivo es mediante un while. Porque Scanner tiene un comportamiento que devuelve true o false, donde se puede consultar si lo que yo estoy leyendo todavía tiene una línea siguiente. Es decir, aquí también Scanner utiliza lo que se conoce como el puntero del archivo o la referencia del archivo, que se va desplazando a medida que va leyendo el archivo, y entonces ese puntero de ahí nos puede decir si hay o no hay una siguiente línea del archivo. Entonces, la forma de que nos va a decir dentro del while si hay o no hay una siguiente línea es mediante el comportamiento es hasNextLine. Entonces, hasNextLine es un comportamiento que nos dice si tiene o no tiene una siguiente línea que leer el escáner. Entonces, lo que estamos haciendo aquí con este while es decir, mientras el escáner tenga una siguiente línea que leer, eso es lo que estamos diciendo aquí,
Mientras el escáner tenga una siguiente línea que leer, vamos a leer una línea. Mientras el escáner tenga una siguiente línea que leer, vamos a leer una siguiente línea. Entonces esa línea, siempre el escáner nos la va a retornar como un string. La línea que leemos de cada archivo la va a retornar como un string. Y la forma en cómo vamos a invocar el escáner para que lea esa línea es mediante el comportamiento nextLine. nextLine lo que hace es leer la primera línea del archivo y devolvernos aquí esta línea. Y también el nextLine desplaza la referencia del archivo para leer la siguiente línea. ¿Ok? Entonces aquí esto nos daría la primera línea, la segunda vuelta del while nos daría la segunda línea, la tercera vuelta del while nos daría la tercera línea y así sucesivamente mientras tenga el escáner una línea siguiente que leer. Muy bien, entonces vamos a leer aquí en nuestro comportamiento el archivo de pacientes que creamos previamente con los comportamientos de escritura. Entonces vamos a ver qué tiene cada línea del archivo paciente. Esto es lo que tiene cada línea del archivo paciente. Voy a tomarme una línea esta de aquí como ejemplo para comentarla acá momentáneamente y temporalmente en el código para saber qué es lo que estoy leyendo. Entonces prácticamente línea, voy a poner aquí en comentarios, línea sería este string. ¿Ok? Eso sería línea. La primera vez, la primera vuelta del hash. La segunda vuelta sería la segunda línea y así sucesivamente. Muy bien, entonces como pueden ver aquí la línea, todo ese string tiene en este caso la información del paciente. Vamos a decomponer esa información, vamos a extraer cada uno de los datos de ese paciente, como su nombre, su apellido, su número de cédula, su edad, su altura y su peso. Entonces vamos ahora a extraer la información de esa línea, porque nuestro objetivo no es poner esta línea dentro de la lista no es de strings, la lista es de pacientes. Entonces el objetivo sería aquí sacar los datos de esa línea, crear un objeto paciente y al objeto paciente ponerlo en la lista, porque la lista es de pacientes. Muy bien, entonces vamos a sacar los datos y para ello, igual que en fundamentos de programación, podemos utilizar el método split para separar cada uno de los datos que están en esa línea y para ello, pues aquí split recibe de igual manera el separador, cuál es el carácter o el conjunto de caracteres por el cual va a hacer split el recorte, la división, y aquí sería el pipe. Pero mucho cuidado aquí. En Java, la mayoría de funciones de strings, principalmente estas de dividir o de unir, reciben aquí una expresión regular. Una expresión regular es como un carácter puede representar varios caracteres. Por ejemplo, aquí el pipe, dentro de una expresión regular, representan muchos caracteres. Entonces podría ser que no estamos especificando específicamente el pipe, sino muchos caracteres. Entonces tenemos que utilizar la secuencia de escape. La secuencia de escape en Java es el / y ahí le estamos diciendo específicamente el símbolo que es el pipe. Lo mismo ocurre si yo, por ejemplo, tuviera como separador el punto. El punto también representa muchos caracteres en una expresión regular. Entonces ahí tendría que utilizar la secuencia de escape. Lo mismo ocurre con el asterisco. Entonces, caracteres que representan muchos serían el pipe, el punto y el asterisco. Así que cuando vayamos a hacer divisiones por esos caracteres, mi sugerencia es que lo hagan con una secuencia de escape. Ahora, si nuestra información está separada por coma, con la coma no hay ningún problema, solamente decimos split por la coma, o si la información está separada por punto y coma, lo decimos nada más con el punto y coma. Esos caracteres no representan muchos caracteres en una expresión regular. Entonces, pues nada más vamos a tener que utilizar la secuencia de escape con el pipe, con el punto o con el asterisco. Son caracteres que representan muchos. Muy bien. Entonces, split tiene una gran connotación. En Python devolvía una lista de strings. En Java, lo que devuelve split es un arreglo de strings. Entonces, ahí está la primera diferencia con split. Split no devuelve un array list, no, devuelve un arreglo de strings.
¿Sí? Entonces, como podemos ver, aquí nos va a devolver un arreglo de strings, donde en ese arreglo, en la posición 0, estará el nombre, en la posición 1 el apellido, en la posición 2 la cédula, en la posición 3 la edad, en la posición 4 la estatura y en la posición 5 el peso. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, split no retorna una lista, no devuelve un array list, sino que split devuelve un arreglo de strings. Muy bien. Entonces los arreglos tranquilamente sí los puedo indexar con la operación de indexación para acceder a cada uno de sus datos que están en ese arreglo y con eso proceder a crear al paciente. Entonces vamos a crear el paciente P, bueno, paciente P, con el constructor, ¿verdad? Y aquí vamos a recibir los datos que recibe, que serían la cédula, los nombres y apellidos, la edad, el peso y la altura. Muy bien, entonces la cédula aquí de este paciente está en el índice 2, ¿verdad? Entonces podemos decir tokens indexado en 2. Recordar que aquí, no, ¿verdad? El arreglo, esto estaría en la posición 0, en la posición 1 del arreglo, en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4 y en la posición 5. Entonces, como el constructor recibe primero la cédula, le enviamos tokens indexado en 2, que sería la cédula. Luego dice que recibe los nombres, eso es tokens indexado en 0, nuestro arreglo indexado en 0. Luego recibe los apellidos, eso sería tokens indexado en 1. Recuerden que cuando estamos accediendo a cada posición del arreglo, aquí el arreglo es de strings, por lo tanto cada posición es de tipo de dato string. Cada elemento del arreglo es de tipo de dato string. No tengo que hacer un casting. Ya ahí están en su tipo de dato que lo necesita el constructor. Muy bien. Aquí sí viene algo interesante. Ya hemos enviado la cédula, los nombres, los apellidos. Veamos qué más necesita el constructor. Necesita la edad, el peso y la altura. Pero la edad es de tipo de dato entero, el peso y la altura es de tipo de dato double. Yo acá no tengo esa información en tipo de dato entero ni en double, sino que lo tengo esa información como strings. Pero puedo utilizar aquí los comportamientos de las clases wrapper que me permiten convertir strings a un tipo de dato primitivo. Por ejemplo, aquí necesito la edad como un entero. Entonces podemos utilizar integer parseInt. ¿Ya? Entonces parseInt lo que hace es transformarme un string a un entero primitivo. Recordar también que valueOf, en cambio, transforma un string a objeto integer. O sea, si utilizo integer valueOf, lo que hace es transformar un string a objeto integer. Aquí, como lo necesito primitivo, utilizo parseInt. Muy bien, entonces a la edad estaría en la posición 0, 1, 2, 3. La edad estaría en tokens de 3. Entonces, a tokens de 3 es lo que voy a transformar a entero. Aquí se estaría transformando a entero. Primitivo. A entero primitivo le da. Luego, recordar, veamos que recibe el constructor, el peso y la altura, pero el peso y la altura son double. Entonces, también podemos utilizar a la clase grapper double para transformar ese string a double parse double. Ya, y el peso lo tenemos en la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. El peso está en la posición 5. Entonces a parse double le pasamos tokens de 5. Y finalmente, la altura estaría en tokens de 4. Muy bien, entonces con eso voy a extender un poco la pantalla para poder ver. Con eso hemos creado un objeto paciente, enviándole la información del paciente que hemos leído del archivo, de esa línea, donde le hemos enviado la cédula, nombres, apellidos,
la edad transformada en entero, no se la puedo enviar como string. El peso y la altura. Muy bien, entonces una vez que ya he construido mi objeto paciente, procedo a almacenar mi objeto paciente en la lista. Entonces lo hacemos add paciente P. Muy bien, entonces ahí el while ya se encargará de leer todas las líneas, porque el escáner, mientras tenga una siguiente línea, entrará al while, lee una línea, esta línea aquí como por ejemplo, le hacemos split por el criterio del pipe. Recuerda que aquí estamos usando una secuencia de escape para decirle al split que lo haga específicamente por ese carácter pipe, porque si no, él va a asumir que ese pipe significa muchos caracteres y el split probablemente no nos resulte en lo que nosotros esperamos. Luego, con cada elemento del arreglo, procedemos a utilizar esa información y a transformarla a los tipos de datos que la necesitamos para podérsela enviar al constructor de paciente, que nos crea un objeto paciente. Y a ese objeto paciente luego lo almacenamos en la lista. Entonces aquí estaríamos explorando todo el archivo y por cada línea que representa un paciente lo estamos creando un objeto y almacenándolo en la lista. Entonces nuestro método al final, luego de su bloque try catch, va a retornar la lista de pacientes. Muy bien, entonces vamos a probar este comportamiento donde vamos a leer precisamente la información del archivo que creamos en antes, que tenemos aquí con estos dos pacientes. Entonces vámonos al método main, vamos a invocar a este comportamiento, que sería, como es un comportamiento estático, lo hacemos mediante la clase readFile. Y aquí le vamos a poner el nombre del archivo, que sería paciente.txt. Si yo no envío el nombre del archivo correcto, voy a obtener un error, porque el archivo para poderlo leer tiene que existir. Y entonces aquí creamos nuestra lista de pacientes. Recordar que ya esto nos devuelve una lista con memoria, entonces no tenemos que hacer aquí new para la lista. Ya paciente nos devuelve una lista con memoria, con datos. Entonces simplemente declaramos el tipo de dato y lo asignamos a este comportamiento que ya nos devuelve una lista con datos. Y vamos a imprimir la lista para ver que tenga la información de los pacientes que hemos leído desde ese archivo. Vamos a ejecutar nuestro programa. Y entonces ahí están los dos pacientes que se han leído, ¿no? El paciente Eduardo y el paciente Juan. Desde el archivo. Entonces ya con esa lista ya pueden ustedes trabajar con esos pacientes a partir de esa lista. Se pueden hacer ahí búsquedas, se pueden hacer inclusive modificaciones de algún paciente en particular y poder en este caso manipular la información en la lista y ya luego que esté manipulada, pues poderla mandar a guardar al archivo para que se hagan las actualizaciones correspondientes en el archivo. Bien, entonces recordar que en la lectura no utilizamos PrintWriter, eso es en la escritura. En la lectura utilizamos Scanner. Y Scanner, ¿verdad? Lo que nos va a hacer es leer ahora información no de teclado, porque en el constructor no le hemos pasado system_in, sino que le hemos pasado un objeto file, un archivo, ¿verdad? Y la forma de leer no es con un for, la forma de leer con escáner es mientras tenga una siguiente línea. Mientras has next line, el escáner, procedemos a capturar una línea siguiente. Eso nos devuelve siempre, la línea nos va a devolver en un string. Y ya con eso podemos extraer la información que nosotros necesitamos de esa línea para poder construir objetos y almacenarlos en una lista. Esta sería la forma en que podemos leer esa información desde un archivo.